Muy buenas tardes. Continuamos con la parte de columna. Me toca otro contenido más desarrollar con ustedes y vamos a hablar un poco de la anatomía funcional de la columna vertebral y del tronco. Sería como movimientos de la columna, ¿verdad? Bueno, bueno, para poder hablar de eso, primero tenemos que definir qué es lo que es la estática vertebral, o sea, cómo es que los seres humanos nos mantenemos en pie, o sea, en bipedestación, que es lo contrario de los animales, que ellos están en cuatro patas, y cómo es que nosotros conseguimos mantenernos parados solamente de los pies, porque gracias al equilibrio que hace una vértebra con otra, y esto ayuda a mantener el movimiento, o sea, el equilibrio este se mantiene durante el movimiento y también ayuda a mantener durante los esfuerzos físicos. Y para que haya esta estática vertebral, dependemos de cómo están dadas las articulaciones una con la otra, de toda la musculatura vertebral y cómo se anclan las apófisis articulares unas con otras. Bueno, ¿cuál es lo que es la acción de la musculatura? Ustedes ven la imagen de este mástil, ¿verdad? Ven cómo es un mástil y es muy parecido a lo que pasa con la columna. Ven cómo estos hilos que están acá hacen que este mástil se pueda mantener bien parado, o sea, que bien erguido. Y eso es lo que hace la musculatura con la columna, ¿verdad? Y durante la electromiografía es un estudio que se hace en los músculos, le da una descarga a los músculos, ¿verdad? Para ver si tiene una actividad muscular o no tiene una actividad muscular. En una persona normal, ese estudio demuestra que la actividad muscular es débil cuando el humano está de pie. Y el ser humano no se mantiene al mismo, o sea, que por más que estemos de pie, el ser humano no estamos en la misma posición todo el tiempo, o sea, que nos vamos balanceando para un lado como para el otro lado, eso lo hacemos inconscientemente. Y eso produce un pequeño gasto en la posición de pie y que ese gasto va a aumentar si el humano sube de peso o si está más gordito, ese gasto va a aumentar debido a la presión de la masa abdominal. Bueno, para que el paciente pueda estar bien recto, que esté bien erguido, es muy importante que tenga una buena musculatura. Las personas musculosas suelen estar, ustedes ven así, los musculosos suelen ser los bien derechos, bien erguidos. En cambio, cuando una persona tiene un déficit de la masa muscular, eso hace que se ponga erguido hacia adelante. Y cuando una persona se pone erguido hacia adelante, o sea que cuando se joroba, como se dice acá, por ejemplo, cuando se pone erguido hacia adelante, es lo que suele producir las lumbalgias, o sea que una persona muy delgada o una persona, no, el delgado puede tener una musculatura muy desarrollada, ¿verdad? No tiene que ver nada con que sea flaco o que sea gordo, pero depende mucho de la calidad muscular. Por ejemplo, una persona muy desnutrida, esa sí es la palabra, eh, que va a tener una tendencia de que su columna vaya en cifosis, entonces eso va a producir la joroba, como se le llama vulgarmente, y eso hace que se produzcan muchas lumbalgias, entonces depende mucho también del estado nutricional. Bueno, cuando a semejanza de lo que ocurre en el aparato locomotor, una persona que tenga una musculatura muy desarrollada va a garantizar de que no haya esos dolores, de que no haya los dolores de espalda, ¿verdad? Porque quiere decir que los músculos están bien preparados. ¿Cuáles son los movimientos que presenta la columna? Bueno, la columna presenta movimientos de flexión es cuando se encorva hacia adelante, de extensión, como ustedes ven, de inclinación lateral derecha-izquierda,
de rotación, también puede rotar, y la combinación de todos estos movimientos se llama circunducción. Bueno, ¿cómo se produce la flexión y la extensión? Vamos a hablar primero de la flexión. La flexión, acá miramos, la flexión es cuando nos vamos hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que produce una flexión? Es un desplazamiento entre dos vértebras, ¿verdad? Y hay una separación, como ustedes ven, las apófisis espinosas se separan y entre los cuerpos vertebrales están los discos intervertebrales. Entonces, ¿qué pasa? Se produce como un aplastamiento de los discos vertebrales y, o sea, los cuerpos tratan de unirse y los discos vertebrales se aplastan hacia adelante. Y hay un deslizamiento de las apófisis articulares entre sí. En una flexión, atiendan bien esto, el centro de movimiento en donde se encuentra en las apófisis articulares inferiores, porque esto es lo que, las apófisis articulares inferiores es lo que se levanta, y o sea, se levanta y se va hacia arriba, y entonces los cuerpos vertebrales medio que se aplastan. Bueno, ahora vamos a hablar de la extensión. En la extensión es lo contrario. Como ustedes ven, ¿qué es lo que pasó acá entre los cuerpos vertebrales? Se separan. Se separan y las apófisis las apófisis espinosas, perdón, parece que se quieren unir. Pero el movimiento de extensión está más limitado que la flexión, porque hay una tensión entre los ligamentos que se encuentra acá entre las apófisis espinosas. Y en la extensión por el contacto de las apófisis articulares de las vértebras adyacentes en su movimiento está más limitado. Bueno, como ustedes ven acá, ¿qué está haciendo esta persona? Está extendiendo su columna, ¿verdad? Entonces, en la extensión hay la participación de los músculos erectores de la columna. Esto siempre pregunta el doctor, ¿cuáles son los músculos erectores de la columna? El iliocostal, el longísimo y el espinoso. Bueno, esto para que tengamos los músculos erectores de la columna, el espinoso, el longísimo y el iliocostal. Está compuesto por un tendón de la porción posterior en la cresta ilíaca, ese es el iliocostal. En la cara posterior del sacro, la apófisis espinosa sacras lumbares, y en sacras y lumbares inferiores, y el ligamento supraespinoso. Después sigue ese donde empieza, acá bien abajo. Luego tenemos el espinoso que puede ser torácico, cervical y de la cabeza, que se insertan en las apófisis espinosas de la región torácica superior y la del cráneo. Luego tenemos el longísimo, que nosotros ya hablamos en la clase anterior, que puede ser torácico, cervical y de la cabeza, y está entre los tubérculos de los ángulos de las costillas, que son estos. De las costillas, apófisis transversas, las regiones torácica, cervical y las apófisis mastoides del hueso temporal. Bien para arriba llega. Luego tenemos el iliocostal, que está en la zona lumbar, torácica y cervical, en los ángulos de las costillas inferiores a las apófisis transversas cervicales. Está inervado por los ramos dorsales de los nervios espinales y que se encargan de la extensión de la columna y de la cabeza. Entonces los erectores son espinosos, estos son los espinosos, luego tenemos a longísimos y el que ven acá es el iliocostal. Bueno, entonces esos eran los músculos erectores, ¿verdad? O extensores. Ahora vamos a tener a los músculos flexores. La flexión sí que está asegurada por los músculos abdominales. ¿Cuáles son ellos? Los rectos, los oblicuos y el transverso. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esos músculos, o sea, grábense eso nomás porque eso vamos a ver, o sea, ya dimos en pared abdominal, ¿verdad? Bueno, los movimientos, o sea, acá no hace falta que yo le diga porque ustedes ya dieron todo, ustedes se acuerdan, este que está acá es el recto, después teníamos oblicuo mayor, oblicuo menor y por dentro los transversos. Bueno, los movimientos de la columna son distintos dependiendo de qué segmento estemos hablando, ¿verdad? En los segmentos más móviles
son el cervical y el lumbar. Muevan más su columna y se van a dar cuenta que cuáles se mueven más, los cervicales y los lumbares. Y en los movimientos, la columna torácica es el que tiene menor, o sea, el que está más restringido en los movimientos. El segmento cervical, acá vamos a tomar de C1 a T1 y llega a ser un ángulo de 70 a 63 grados. El torácico de T1 a T11 y va de 55 a 54 grados. Y el segmento lumbar de T12 a S1 y va de 61 a 46 grados. Bueno, en los movimientos de la flexión y extensión de la columna cervical se modifica con la posición de la cabeza en relación al tronco. Depende de cómo estemos parados. Los de flexión y extensión que se realizan en la región toracolumbar y lumbosacra se modifica con la posición del tronco en relación a la pelvis. Te tienen que aprender súper bien, mira. ¿Qué es lo que te dice? Que si tomamos, ¿verdad?, de flexión y extensión de la columna cervical, se va a modificar dependiendo de la posición de la cabeza. Y de la flexión y extensión de la región toracolumbar depende de la pelvis. O sea, ¿cuál va a ser su eje? El de la columna cervical, la cabeza. Y el de la columna toracolumbar, la pelvis. Bueno, esto es algo súper importante que nos va a servir para la vida, ¿verdad? Tenemos que saber que en la práctica el máximo de la fuerza que nosotros requerimos para levantar un peso debemos hacer con la columna enderezada, o sea que con una columna en extensión, o si no vamos a tener ahí lo que se producen, lo que son las hernias cuando se levantan pesos muy pesados, pero en una posición que no es la correcta. Entonces, siempre nuestra columna tiene que estar en extensión. ¿Para qué? Para que eso tenga una fuerza, o sea, una fuerte contracción, y eso nos va a dar más fuerzas. Para poder levantar un peso pesado necesitamos de movimientos de la musculatura posterior, y si la hacemos mal podemos traumatizar las articulaciones y el canal vertebral, y ahí lo que vamos a producir las hernias. Y después ya vienen las lumbalgias. Por ejemplo, al caminar siempre debemos de mantener la columna recta. Al sentarnos también tratar de formar un ángulo de 90 grados, y al levantar el peso la forma correcta es, como les dije, siempre tiene que estar la columna enderezada, o sea, en extensión, nunca en flexión. Y al cargar un peso siempre tenemos que pegarlo al cuerpo, porque si le pegamos al cuerpo, eso nos va a ayudar a tener la columna en extensión. Y para alzar la caja, siempre usar un taburete o algo que nos ayude a que sea más liviano, o sea, que nos facilite más para siempre mantenernos nosotros rectos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la inclinación lateral. ¿Cuál es el mecanismo articular? Se realiza alrededor de un eje anteroposterior. Ven acá, forma un eje anteroposterior que pasa por el conducto vertebral en forma horizontal a nivel de la columna lumbar, y se inclina a 45 grados la columna cervical. Entonces es un eje en una región anteroposterior, y la columna cervical es la que se va a inclinar 45 grados. El disco, en este movimiento lateral, siempre el disco se va a aplastar del lado lateral del movimiento, del lado que queremos irnos, y del lado opuesto el disco vertebral se separa. Y se produce ahí un deslizamiento entre las superficies articulares posteriores. Es un movimiento muy limitado del lado hacia donde se inclina la columna, porque ahí están las apófisis articulares inferiores con la raíz de las apófisis transversas. La amplitud es máxima, siempre tiene mayor amplitud en la región lumbar y en la región cervical, porque como vimos anteriormente, es la región que tiene más movimientos.
y es más limitada en la región torácica. Y en cuanto se produce en la región torácica, generalmente siempre va asociada a una inclinación, siempre va asociada a una rotación. Bueno, ¿cuáles son los músculos que nos ayudan en la inclinación lateral? Son los músculos intertransversos. Nosotros ya vimos ya que los músculos intertransversos son los que están entre una apófisis transversa y otro. Los músculos espinosos torácicos, que son este que está acá. Estos son los intertransversos y el músculo erector de la columna. Luego tenemos a la rotación. Eso era lo que son los músculos de la inclinación lateral. Después tenemos a la rotación. ¿Cuál es el mecanismo articular? Vamos a considerar dos vértebras adyacentes, una arriba y otra abajo. Y el desplazamiento que se produce acá es muy pequeño y está limitado por las apófisis articulares. O sea que, como ustedes ven, una arriba y las apófisis articulares, tipo que le tranca. En especial en la columna lumbar. En este movimiento, el disco intervertebral es muy solicitado, pero la poca elasticidad que tiene en los discos intervertebrales hace que su estiramiento sea limitado. Bueno, ¿cuáles son los músculos que van a ayudar acá en la contracción unilateral del transverso espinoso? Contracción unilateral del transverso espinoso, ¿verdad? Y los músculos longuísimos, torácicos e iliocostal, que es que están orientados en la cara anterior del tronco hacia el lado en que se contrae. Este movimiento, el de la rotación lateral, casi siempre se acompaña de una inclinación lateral de las regiones cervicales y lumbares. Bueno, vamos a hablar, para que se nos quede un poquitito lo que yo les quiero hacer llegar, vamos a hablar también de las lesiones que son frecuentes en la columna. En aproximadamente el 55% de todas las lesiones de la columna generalmente son traumáticas. Y esto otra vez generalmente se produce en la columna vertebral. Vamos a hablar también un poquito de un dermatoma. En un dermatoma es, por ejemplo, cada fibra sensitiva de un segmento espinal corresponde a una raíz dorsal, ¿verdad? Que inerva distintas partes de la piel, y el área inervada por esas fibras es lo que se llama dermatoma. Y es muy importante la anatomía del dermatoma, ¿verdad? Porque nos ayuda a identificar, o sea, que por el examen físico de un paciente nos ayuda a saber a qué altura más o menos está la lesión. Por ejemplo, si viene un accidentado y me dice algo que es súper frecuente, acá está el número 4, ¿verdad? Me dice que yo no tengo tomografía ni nada, no puede mover las piernas, mueve los brazos y me dice que yo estoy buscando la sensibilidad de abajo para arriba y me dice que siente otra vez a nivel de la tetilla en el hombro, ¿verdad? Entonces yo estoy pensando que ese dermatoma corresponde a T4 y estoy pensando que la lesión estaría entre T4 y T5 aproximadamente. Como por ejemplo, T8 corresponde al ombligo. El paciente no puede mover las piernas, puede mover el brazo, pero me dice que del ombligo para abajo no siente nada. Entonces estoy pensando que la lesión es T8. Entonces, ¿qué es lo que es un dermatoma? Es la región donde esa raíz nerviosa inerva. Este es solamente una lista para que sepan a qué dermatoma corresponde. Si la sensibilidad solamente va de la protuberancia occipital, estamos frente a una lesión AC2, es muy peligrosa porque acá pueden venir los paros respiratorios. Después tenemos la fosa supraclavicular, vamos a C3, el muñón del hombro, que sería la articulación acromioclavicular, C4, C5, da del lado lateral de la fosa cubital, delante del pliegue del codo, C8 sería el pulgar, C7 el dedo mayor, C8 dedo meñique, T1
sería delante de la fosa cubital del pliegue del codo medial. T1, en T2, el vértice de la axila T3, T4, T5 y T11 corresponde a su espacio intercostal. Pero lo que es más frecuente, lo que se suele evaluar es T4, que es a nivel del pezón, y T8 o T10 suele ser el ombligo. Luego tenemos T12, que es el punto medio entre el ligamento inguinal, L1 cara anterior del muslo, L2 cara lateral del muslo, L3 cóndilo del fémur medial, L4 maleolo medial. Esto todo se va a aprender en la práctica, ¿verdad? El otro concepto que tenemos que tener también es el miotoma. El miotoma es el área de músculos inervados por la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces, esta es la raíz dorsal y el área del músculo es el miotoma. Bueno. Para evaluar los miotomas, por ejemplo, C4 les vamos a pedir levantar los hombros, C5 abducción del hombro, C6 extensión de la muñeca, C7 flexión de los dedos, C8 abrir los dedos, T1 coger, o sea, agarrar con los lumbricales, T2 o T8, músculos accesorios de la respiración, T9, T10 abdominales superiores, T11, T2 abdominales inferiores, L1, L2 flexión de la cadera, L3, L4 extensión de la rodilla, L5 dorsiflexión, o sea, pararse de los talones, y S1 en plantiflexión o empinarse. Otra lesión en que se suele ver que generalmente el paciente ya llega muerto, ¿verdad? El famoso oye de nuca, es la luxación atlanto-occipital. Son muy poco frecuentes, sería muy poco frecuente porque el paciente en general ya viene en muerto y no vamos a hacerle a un muerto, por ejemplo, una tomografía, ¿verdad? Y es una flexión traumática grave porque produce la lesión del tronco cerebral y produce una apnea grave que suele matar. Entonces, cuando hay una luxación de atlanta occipital, o sea, entre el occipital y el atlas, cuando eso hay una luxación de eso. Bueno, después tenemos la fractura de C1, ¿ven? Esta fractura es una fractura de C1, generalmente también suele ser muy letal. Representa solamente el 5% de las lesiones de las columnas cervicales y se le llama también fractura en estallido de Jefferson. En un 40% estas están asociadas a fracturas con C2 o con el atlas y se produce, por ejemplo, cuando una caja enorme o una piedra enorme se cae sobre el paciente y ese paciente tiene que estar parado otra vez, ¿verdad? Es en estallido. Estas lesiones generalmente producen una apnea. El paciente no suele vivir, o si vive, son esos pacientes que se le auxilia súper rápido, se le intuba y generalmente no suelen salir del respirador. ¿Por qué? Porque el centro respiratorio, pues ahí va a estar afectado y lo único que le hace respirar va a ser la máquina, pero tu paciente va a estar lúcido, pero no va a poder salir nunca del respirador. Después tenemos la fractura de C2. En la fractura del axis, generalmente en un 60% se producen la apófisis odontoides y se ve en el 18% de las fracturas occipitales. Si se producía una fractura del cuerpo del axis, que se ve en un 20% nomás, se produce por una extensión forzada. Y esta fractura es la que se ve en el ahorcado. También suele matar súper rápido si no se la auxilia. Y tiene un pronóstico muy reservado debido a lo mismo que le dije. El paciente se va a quedar en cama toda su vida. Va a ser dependiente del respirador. ¿Por qué? Porque el centro respiratorio, porque ahí está más allá del centro respiratorio. Bueno, después tenemos fracturas y luxaciones cervicales, ¿verdad? ¿Dónde hay más fracturas y donde hay más y donde más se luxa, ¿verdad? Las luxaciones y las fracturas se ven generalmente en C5 y
C6. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, porque esas son las partes más móviles de la columna cervical. ¿Y qué parte es la que más se fractura? Son los cuerpos vertebrales. Cuando hay una fractura de los cuerpos vertebrales y no hay un desplazamiento en sí, el paciente puede que tenga dolor nomás y que no tenga, que no se quede, como se dice, en plejía o paralítico, ¿verdad? Pero cuando lo que es el problema es cuando hay una luxación y hay una afectación de la columna, de la médula. Ahí lo que suele haber mucha sintomatología. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los discos intervertebrales, ¿verdad? Como ustedes saben, entre una vértebra y otra, siempre vamos a encontrar un disco intervertebral. Ese disco intervertebral encontramos en la vértebra cervical, torácica y lumbar. ¿Dónde lo que no encontramos? Entre C1 y C2, que ya saben, no hay disco intervertebral. Y nos ayuda porque actúa como un amortiguador entre los golpes de la columna y también nos permite que la columna tenga cierta flexibilidad. El disco intervertebral está formado por un anillo fibroso que es periférico y un núcleo pulposo. El anillo fibroso está formado por capas de colágeno y elastina, brinda elasticidad a la columna y también estabilidad. Si se pierde su elasticidad, el mismo se puede romper. El núcleo pulposo es la parte central, es la parte que absorbe casi toda la fuerza y está constituida por agua y colágeno. Y proporciona flexibilidad a la columna. Bueno, ¿qué es lo a qué lo que sí o sí entre ustedes hay alguien que tiene una hernia discal o una hernia de disco? ¿Qué es lo que pasa? Primero hay una degeneración del disco, ¿ven? Después hay un prolapso, después hay una extrusión y luego el secuestro. Y acá lo que se produce es la hernia del disco. ¿Y qué es lo que se hernia? El núcleo. Acá esta es una imagen de una resonancia y esta es una hernia discal. Y es la protrusión hacia el conducto torácico del núcleo, como le dije, del núcleo pulposo y hace que va a vibrar, va a migrar y se continúa con el anillo fibroso que es periférico. ¿Dónde es más frecuente? Entre C6 y C7. El 69% de la hernia de disco se ve acá. Y se ve entre los 40 y los 50 años aproximadamente. Bueno, en eso es lo que les quería dejar y espero que tengan un buen resto de jornada y que les ayude. Cualquier cosa, ustedes me consultan.